anunciamos que nos declaramos en desobediencia legítima y desconocemos al régimen actual. Hacemos un llamado a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional. Muy buenas tardes desde España. Estoy con Jorge Rojas en el 5º episodio de Orígenes de la Resistencia. Jorge fue uno de esos hombres valientes que salió en el año 2002 a defender nuestro país y hoy lo tenemos aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Yo agradecida de que estés en este programa contando lo que ocurrió y refrescándole la memoria a muchos venezolanos que no recuerdan estos hechos tan importantes. Y sobre todo ustedes. Bienvenido, Jorge. Hola, Dai, ¿qué tal? Gracias por este espacio. Tú haces la presentación, ¿no? Me llama mucho la atención de entrada, que dices recordarle a muchos venezolanos lo que sucedió en abril del 2002 y luego en octubre con los pronunciamientos militares. En algunos momentos, en algunos casos, diría que más que recordarles es explicar para que terminen de entender qué fue lo que sucedió en aquel momento con lo que fueron los primeros movimientos de resistencia, en este caso civiles y militares unidos por la misma causa del país. Tengo la sensación de que han pasado 20 años y aún no se ha entendido a cabalidad qué fue Altamira, por qué los oficiales, en su mayoría participantes del 11 de abril, que fueron los que evitaron la masacre, como comenté la semana pasada, evitaron que la masacre fuera en mucha mayor escala. Esa masacre ordenada por Chávez con el Plan Ávila. Aún no se entendió. No se entendió la persecución que sufrieron los militares posterior al retorno al poder de Hugo Chávez. Cómo fueron separados de esos cargos, sometidos a consejo de investigación, sometidos a prisión que por azares del destino, la justicia no estaba tan politizada y hubo aún cierto espacio de Estado de Derecho con los cuales los oficiales pudieron salir en libertad. Caso González, caso Pereira, caso Almirante Ramírez Pérez, que estuvieron detenidos bajo órdenes judiciales en aquellos momentos posteriores a abril de 2002. Estos oficiales ya estaban marcados por esa acción, por desobedecer las órdenes de cometer genocidio. Al estar marcados, Chávez ya estaba implementando la racia a nivel militar. No les quedaba otra opción que hacer de tribuna, hacer de megáfono y decir lo que no podían decir estando bajo la cadena de mando tradicional que tiene una Fuerza Armada. Deciden dar ese paso en octubre del 2002 para buscar a través de la aclamación popular un cambio de gobierno. Al mismo tiempo que efectuaban las denuncias de todas las barbaridades que venía cometiendo Chávez a nivel de entrega de soberanía, entrega de información de inteligencia a agentes extranjeros, a la infiltración cubana, rusa. En aquellos momentos no estaba Irán tan metido como hasta ahora. En la penetración guerrillera en territorio nacional para tener sitios de aliviadero con el narcotráfico. Todo auspiciado por la revolución, todo con instrucciones precisas desde La Habana, cumplidas por Hugo Chávez. En octubre de 2002 significa ese primer despertar. Primer despertar, repito, militares y civiles unidos. Una república real no se construye ni se recupera de la guerra a la tiranía solamente con pancartas. Tienen que ser acción civil y acción militar. La acción militar lamentablemente no pudo darse. Las delaciones de los políticos, las mismas delaciones internas de los infiltrados que teníamos en el movimiento hicieron imposible acciones militares como las que comentaba en el programa pasado el capitán Carrero Araujo, el 10 de octubre del 2002, durante un paro general. Hubo otros movimientos abortados entre diciembre de 2002, febrero de 2003. Todo eso fue imposible de realizarse debido a
traiciones, debido a la delación, debido al colaboracionismo. Entender eso por el grueso de la población ha sido muy difícil. Muy difícil porque, uno, no ha habido profundidad en la investigación, en la curiosidad del individuo promedio para adentrarse un poco e investigar un poco con las herramientas adecuadas o disponibles lo sucedido realmente. Y en segundo lugar, y principalmente debido a la mala prensa y a la mala publicidad de los partidos políticos, todos socialistas, la prensa dirigida por gente socialista, tanto como el gobierno, desvirtuaron, desfiguraron el mensaje y en algunos casos demonizaron a quienes buscábamos libertad. Vino el 2004, vinieron muchos eventos posteriores, todo con el mismo formato, las protestas de los estudiantes del 2014, las recientes del 2017. El leitmotiv era el mismo, libertad, la piedra de tranca, lo que se llama oposición, que si no es un apéndice del gobierno. Nos retrotraemos al año 2002, disculpa que me fui por las ramas y enlacé una época con la otra, pero es que realmente es el mismo hilo conductor de un lado, la búsqueda de la libertad y el colaboracionismo de los socialistas de oposición que le hacen el juego a los socialistas del gobierno, son todas la misma cosa. Hasta hoy se ve eso, se mantiene. A estas alturas, seguir teniendo esquemas de democracia donde hay una tiranía no es otra cosa que o cobardía o complicidad. Y en algunos casos evidentes se ha visto la complicidad política debido a factores ideológicos, intereses comerciales o el compadrazgo. No él lo ha explicado muy bien como los factores de esta desgracia. El elemento ideológico, el elemento financiero y el elemento del compadrazgo. Se conocen todos de la universidad, las universidades que han formado tantos socialistas a nivel de la historia. Y en estos días me daba cierta sensación de agridulce, ¿no? La Universidad Central volvía a ser despojada de su autonomía. Nunca la autonomía sí depende del Estado financieramente, pero ese es otro tema. Y una universidad que tiene una entrada principal, la estatua de Salvador Allende, un ícono de la izquierda. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? Bueno, año 2002, octubre. El país venía de la decepción de haber salido del engendro durante 2 días y lo traen al poder. El hombre besando a un Cristo, prometiendo que le va a cortar las cabezas a todos, pero que él era más tolerante, básicamente. Fueron unos meses conflictivos, fueron varias paros generales, manifestaciones, todo aquello. Había mucho rumor, Yo en aquel tiempo veía prensa y tenía algún que otro contacto con el que podía analizar ciertas cosas, pero no estaba muy empapado ni involucrado en la política. Viene el 22 de octubre. Yo me quedé sorprendido ver un grupo de militares, pasaba por ahí, por la zona de Altamira, por cosas de trabajo. A eso quería llegar, Jorge. A eso quería llegar. ¿Cómo tú llegas a Plaza Altamira? Bueno, ya va. Primero, antes de que me cuentes esa anécdota que iba súper buena y te corté, pero es que ya va, yo necesito saber, o sea, como un simple mortal, o sea, ¿qué hacías tú? ¿Qué estudiaste tú? O sea, ¿cómo tú tenías tanta conciencia política? En una sociedad como la que ya la has descrito anteriormente, donde estamos inundados de puro zurdo por todas partes, por donde tú lo veas, tanto la academia como toda la casta política, todos son socialistas. Y eso es lo único que se respiraba en Venezuela y se respira hasta ahora. Mira, desde niño siempre fui bastante individualista, ¿no? Y consideraba que respetarle las cosas del otro, de mi compañero de juego, sus juguetes eran de él, no se los iba a robar. Si no los quería compartir, no, pues que no los compartiera, porque es su derecho, es su propiedad. Yo empecé a entender los conceptos de propiedad privada, de la libertad del individuo, la solidaridad como algo espontáneo y no impuesto. Ese tipo de valores que el socialismo los ha tomado y los ha deformado, ¿no? Bueno, resulta que con el tiempo ingresé a la universidad, cursé estudios internacionales, no me gradué por motivos de vida, pero siempre me mantuve con cierta
curiosidad de leer historia, de leer cosas de filosofía, cosas de política, algo autodidacta, ¿no? Pero bueno, tenía mi conciencia, estaba muy claro que Chávez era un cáncer. Yo no voté en las elecciones del 98, no creía en el sistema, no creía en nada. Entonces, cuando la sensación mía del 6 de diciembre del año 98, yo por dentro, coño, qué tristeza, ¿dónde hemos caído? Y no Pero tenía, ¿cómo vas a creer tú en eso? no tenía la menor idea de lo que se estaba tras bastidores en política en aquellos momentos. No había visto el manifiesto de Chávez, el discurso de Chávez en La Habana del año 94, cuando él recibe permiso como un hombre recién sobreseído, como criminal que tiró un golpe de Estado, y se va a La Habana y es recibido con honores de Estado en la Universidad de La Habana. Coño, ¿qué te pasa? Eso no lo sabía en ese momento, eso uno se va enterando con el tiempo. Pero bueno, el asunto es que siempre tuve cierto cosquilleo de ciertas cosas, que no me había metido en política por no creer en el sistema, por no creer en la estructura y todo aquello. Pero bueno, tenía mis criterios y mis planteamientos y todo aquello. 22 de octubre de 2002. Yo en aquel tiempo estaba trabajando mucho en actividad privada de seguridad, discotecas, en eventos, conciertos. Tenía cierto conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Y bueno, salgo un día del trabajo, estoy haciendo unas diligencias por la zona de Altamira y veo un militar gigantesco. Yo tenía, este no es Pedro Soto, de la aviación, que se había pronunciado en abril con el capitán Pedro Flores. Me pongo a ver, yo, bueno, ojalá que suceda algo, ¿no? Porque estamos muy mal como país en aquel momento. Pasan los días, yo seguía con mi rutina de trabajo, vienen más pronunciamientos militares, veo al general González González cuando se pronuncia el mismo 22 de octubre, mismo 22 o 23, no recuerdo exactamente, y enseguida lo relacioné con el general González González, el que nos denunció a Chávez el 10 de abril, haciendo público aquel informe CUFAN del año 2001, que demostraba la penetración guerrillera a través de la frontera Táchira, Mérida, Zulia, Táchira, Zulia y Apure, quiero decir, con Colombia, de los grupos guerrilleros. Y cómo esos grupos guerrilleros en Venezuela estaban tranquilos. Aliviadero para el narcotráfico, aliviadero para tener a los secuestrados en Colombia, o sea, toda una actividad criminal, y se conociendo lo que es la guerrilla, una estructura criminal, subversiva, que tiene su ideología comunista, tiene su práctica criminal, porque eso va de la mano, y es todo movimientos que le rinden culto a Fidel Castro. Ya yo sabía que algo estaba muy mal ahí. Viene esos pronunciamientos militares, para volver al tema, y empiezo a ver oficiales que tuvieron una participación clave en el 11 de abril para evitar la masacre, que no, Chávez, esto tengo que repetirlo a cada momento, los oficiales evitaron una masacre mayor, desobedecieron órdenes de un genocida al servicio de potencias extranjeras. Y yo dije, mira, no conozco a ninguno de estos oficiales, pero lo que hicieron ellos por el país merece respeto y apoyo. Me preguntaba, ¿cómo apoyar? No conozco a nadie. Este es un ambiente muy cerrado, habrá desconfianza lógica. Estamos hablando de cosas serias, ¿no? Empiezo a frecuentar la plaza en cada momento que podía y conocí a me conseguí con dos personas que éramos conocidos por otro tipo de actividades, y conversando, hicimos cierta confianza y íbamos a tomar un café. Y bueno, pasaban los días. Recuerdo en casa, alistándome para ir al trabajo la noche del 6 de diciembre del 2002. Y esa fue la noche en la cual palabras de Chávez, el caballero Gubella, descargó 2 cargadores completos de munición .40 sobre manifestantes inocentes. Resultado directo, 3 muertes: Keila Guerra, niña de 15 años, un profesor, Jaime Girot, y una señora llamada, se me fue el nombre, Josefina Enciaque. Innumerables heridos, muertos años después a consecuencia de las heridas, como la señora Priscila Salas,
Y bueno, yo con esa rabia y ese espectáculo que vi por la televisión, lo que hice fue irme para Altamira directamente. No se sentía el olor a pólvora, el ambiente cortaba la tensión con un cuchillo, el aire muy pesado, lógicamente, después de la situación vivida. Y me quedé hasta la madrugada. Y de ahí en adelante hice más frecuente mi presencia hasta que decidí hablar con los coordinadores que fui conociendo para integrarme al grupo de manera formal, un grupo de voluntarios. Y bueno, de ahí en adelante la vida cambió. La vida me cambió. La vida me cambió al punto de cortar con amistades para no me ponerlos en riesgo. Y al mismo tiempo, al no conocer yo todas las actividades de esas amistades, evitaba riesgos. Cambia la vida al punto de tomar 5 o 6 buses en una ruta que puedes tomar el metro tranquilamente y solamente con el objetivo de despistar un posible seguimiento. Cambia la vida al punto de tener que establecer claves de comunicación muy sencillas con miembros de la familia. Todo con el objeto de eso, de evitar seguimientos telefónicos, cualquier cosa que pudiese servir para darle al gobierno algún tipo de objetivo, de presa fácil, algún tipo de información. Te cambia la vida. Llega un punto que no sentía, coño, es para tanto. Y no, sí lo es para tanto. Los he hecho hablar un poco después. No era nada, Sí. no era nada sencillo. Es que, como lo dije en el programa aniversario en el que también estuviste, ustedes se echaron encima un ejército entero. Y de paso con infiltrados del G2 cubano, que tampoco es que eran todos, o sea, que la cosa no era cualquier, bueno, voy a manifestar, no era cualquier cosa, era que se tiraron un ejército encima y la gente todavía no es consciente de eso y son, mira, tienen digamos la voluntad, no, tienen las agallas, muchas personas tienen las agallas de criticar lo que según ellos tenían ustedes que hacer o no en Plaza Altamira, de decir, bueno, es que tenían que hacer más, es que no tuvieron una buena estrategia, es que, pero ya va, pero me estás diciendo, ¿qué hiciste tú? ¿Cuántos días tuviste tú en Plaza Altamira? Son personas que, ¿sabes? Hablan sin conocer más allá y sin tener información completa del contexto. Ustedes estaban con un ejército encima y ustedes, ¿cuánta gente no les llegó? También de infiltrados y demás, o sea, son cosas que vamos a ver, claro que te va a cambiar la vida y te cambia tu vida y la de tu familia y la de tus amigos y pues ya olvídate de lo que tenías como vida porque ahora tienes una vida nueva. Y eso es una de las cosas que yo más admiro de ustedes. Personas con hijos, otros sin hijos, jóvenes que tienen una vida por delante y dijeron, bueno, ¿sabes qué? No me importa, pero yo me voy a plantar aquí porque yo voy a luchar por la libertad de mi país. Y eso no lo hace cualquiera. Y bueno, te sigo para que sigas contando, ¿no? O sea, la experiencia, ¿cómo fue esa experiencia en la plaza? Un pequeño detalle, ¿no? Tú me comentabas de mucha gente que hablaba y decía que no hicieron nada, que como que... Y ese tipo de gente a mí no me gustaba convencerla, porque si había la necesidad de convencerla del peligro que corríamos como país, no. Por otro lado, ese tipo de gente tan corta, tan bocona, lo que hace es estorbar en un movimiento de eso. Totalmente. Entonces sería más fuga de información. Son las primeras que, mira, hay que tener cuidado con mañana, que vamos a hacer un tipo de ejercicio de ensayo. Le van a salir con el chisme. Ay, vamos a hacer un ensayo, algo va a pasar. No, ese tipo de gente para esas cosas, no. Y voy a sonar muy antipático. Y sí, pues también lo he dicho en persona muchas veces, no estoy diciendo muchas, por primera vez esto, ¿no? Ese tipo de gente al lado de uno en ese tipo de situaciones, no tienen claro, capacidad de razonamiento. No. Yo me refiero a ahora, ese tipo de gente criticando. De hecho, nos dejaron un comentario en el programa del aniversario, creo que fue en ese o no estoy segura si fue en el de Noé. Pero sé que nos dijeron, no, que los militares tuvieron que haber hecho más. Y yo, sí, cuéntame cuál era la estrategia que tenían que hacer los militares y cuéntame dónde estabas y qué hiciste tú. Porque es que es muy fácil decirlo, pero otra cosa es vivir eso que ustedes vivieron ahí. Y más lo que ustedes contaron ese día en el programa de aniversario, cómo hacían para comer y todas esas cosas. Eso que la gente no sabe, no tiene ni mínima idea de lo que ustedes vivieron ahí. Mira, pasa que la gente cree que enfrentarse a un sistema criminal vestido del sistema político de alcance internacional
se hace con recetas abre el sobre, agrega el polvito. No. Ahí no hay discusión posible con ese tipo de... Sí, errores hubo en la Plaza Altamira. Recuerdo que comentaba con los oficiales, ¿no? Que en aquel tiempo uno veía pendones, folletos, bandera roja en la tarima de Plaza Altamira. ¿Qué hacemos con bandera roja, que fueron parte integrante de los movimientos subversivos que apoyaron a Chávez en los 87, 88, 89, 91, 2002, 92? Gente que tiene pensamiento estalinista, ¿qué hacen aquí en Altamira que nos enfrentamos contra el comunismo? Usted me decía, no, hay que ser inclusivo. No, perdona, ahí hay límites, eso no va, eso no va. Eso la unidad. Errores, sí, la unidad. Hubo muchos errores de ese tipo, ¿no? No puedes tener al mismo enemigo disfrazado de cordero al lado tuyo cuando te enfrentas a ese mismo enemigo sin el disfraz. ¿Qué es bandera roja? Stalinismo. Que estaban en Plaza Altamira, y eso fueron muchas cosas que, mira, hay que andar con mucho más cuidado, porque una cosa es la persecución afuera de la plaza, otra cosa son los que estaban adentro, gente de ese tipo, gente del establishment político que buscaban la información para preservar la democracia del gobierno de Hugo Chávez. Digo preservar, entre comillas. Una verdadera la locura. Democracia, entre comillas también. Sí, entre comillas, sí. Porque no queremos militares, no queremos militares. Dale. La antigua Roma explica, y la antigua Grecia también, la anaciclosis de Polibio, de ahí nace la política. Que cuando la democracia degenera en oclocracia y tiranía, la única salida es el hombre providencial. El Senado llamaba al general más capacitado, era investido como dictador. Mira, resuélvenos este problema, se nos fue de las manos a los demócratas. Los demócratas no podemos contra esto, resuélvelo tú que eres militar. Me encanta que hayas dado esta explicación. Esto es necesario que la gente lo escuche. Me encanta que lo saque. Muy bien. Sí. El hombre hacía su trabajo. Hice el trabajo, señores civiles, aquí tienen el país nuevecito, como una tacita de plata, vuélvanlo a joder con su democracia y me vuelven a llamar para arreglar. Básicamente esa es la historia política, ¿no? Disculpen lo coloquial, pero es que así funciona. La democracia llega a un punto en el cual no se sostiene por sí misma, debe ser apuntalada por acciones de fuerza enmarcadas en un organigrama legal, en unos reglamentos, leyes, constitución, que establezcan sus propios mecanismos para ser defendida de las tentaciones tiránicas de enemigos externos, de donde sea su origen. La prueba de ello es Estados Unidos. El voto de segundo grado ha sido uno de los filtros más efectivos para evitar que el país caiga en ese tipo de estado. Y ya no. Ganó Biden por fraude. Entonces, las democracias jamás son el sistema perenne que jamás se va a degenerar. No, la historia está llena de casos. La historia está llena de casos. Considerando la sociedad que tenemos, eso es otra. A nivel global, la estupidez global, el progresismo es global. O sea, la estupidización del ser humano es global. En todos lados lo mismo, hay estilos, lo que cambian son los acentos y los colores de algunas cosas, pero son la misma clase de estúpido en todos lados. ¿Por qué me voy a esto? Porque el principio de la Plaza Altamira era así, establecer un gobierno transicional de fuerza para ordenar el país que estaba muy desordenado y dar paso a elecciones en un tiempo prudencial. Eso a los políticos de oposición les parecía, ¡ay, no! Y por ello, por ser socialista, no es que va más allá de tajada, va más allá de factores de poder. Es la mezcla de egos, es la mezcla de la ideología. No nos pueden quitar el sueño de izquierda que, coño, Chávez se nos desvió un poquito. Nosotros queremos, la oposición hablaba de propiedad social, la propiedad social, pero no es propia. No le quiten, o sea, unas diferencias de forma en temas tan antinaturales que no. Es realmente impresionante
como hay múltiples ejemplos del colaboracionismo, el tema de las leyes de comunas, los temas sobre todo la visión económica, que es lo que más le llama la atención a la gente. A la gente tú le hablas de esto, del tema cultural o del tema ideológico, del tema educativo. No, el tema, a la gente le ve los bolsillos y a veces que ni siquiera hace algo por eso. Ante todo ese tipo de cosas, estábamos claros en el 2002 que era necesario caída y mesa limpia. Y sí, estábamos en unos intentos de ejecutar un acto de rebelión, porque para eso están los militares, y para eso estábamos los civiles que estábamos con los militares. Un acto de rebelión, de posición del tirano, toma del poder, reconstrucción y vuelta a la democracia. Eso básicamente era lo que la intención. No se logró, aquí estamos. Y esa es la idea hasta ahora, porque vamos nosotros en la misma línea. Fíjate que nosotros no habíamos hablado de esto al privado y es que vamos en la misma línea, incluso con los mismos términos, ¿no? En cuanto al tema del país. Pero vamos a volver a Plaza Altamira, porque aquí nosotros nos podemos instalar a hablar de un montón de cosas. Como le dije al Capitán Carrero, mire, capitán, nosotros aquí pasamos toda la noche, amanecemos y no hemos terminado el tema de Venezuela. Jorge, la experiencia ya estando en Plaza Altamira, con los militares, con los civiles que estuvieron allí, lo que viviste, o sea, ¿cómo se sintió vivir Plaza Altamira? Tú como civil, ¿sabes? Estando allí, o sea, ¿qué fue? Porque entiendo que es parte de tu formación y de lo que la claridad que tenías para el momento, ¿no? La conciencia y la responsabilidad ciudadana, entender que era necesario ese proceso. Pero ¿cómo lo viviste? O sea, como humano, ¿cómo viviste Plaza Altamira? O sea, ¿qué fue Plaza Altamira para ti? Bueno, habían 114 oficiales, sus familias. Agrégale a esto un grupo de 300, 400 civiles con muchas hormonas, mucha emoción, mucha rabia y mucha desconfianza. Era un cóctel explosivo, pero había muchos choques de personalidades, habían problemas de desconfianza, es lógico, la situación daba para eso. También vi mucho calor humano, oficiales con los que lograr tener cierto contacto, su familia, los grupos de jóvenes, uno más viejo que yo, uno más jóvenes que yo, se fueron haciendo grupos. Se vio lo que se vio en la vida misma, cosas buenas y malas. Se vio las noches de frío cuando montábamos guardia. Las primeras noches de enero, sobre todo, 2003, recibíamos ataques de disparos al aire, o quizá un poquito más cerca, bombas de estruendo, o amenazas, un mensaje anónimo que mira, que vienen a atacar en cualquier sitio del mundo como locos, corriendo como amigas y buscando una posición, buscando algo para poder o defenderse o escapar, pero todo con cierto orden dentro de ese caos. Sí recuerdo charlas con los oficiales, charlas con el general González, el general Pereira, nos contaban anécdotas de sus tiempos de oficiales jóvenes o sus tiempos contra la guerrilla, o los que tuvieron más contacto con Chávez nos contaban cosas de la miseria humana de ese personaje. Anécdotas de los días que estuvo en cautiverio, hablábamos mucho, hablábamos de cualquier cosa, de nuestra familia. Se formó luego de cierto momento como una piña de camaradería entre oficiales y civiles. Al final teníamos todos el mismo objetivo, todos los que estábamos ahí por lo que estábamos. Teníamos el mismo objetivo. Se pudieron limar muchas diferencias, hubo muchas cosas, momentos duros, momentos agradables. Es la vida misma. Es la vida misma. Ahí no hay... recuerdo mucho a Noel y su perro nieto. El husky era un cachorro, tenía 11 años, pero ese perro tenía la particularidad. Él cuando veía a un comunista famoso le ladraba y le enseñaba los dientes. Le pasó con Elías Santana y a Teodoro Pekov. Entonces le llamamos el perro detector de comunistas. Qué bueno. Gracioso, recuerdo el almirante Ramírez Pérez y el general Felipe Rodríguez pasaban donde Noel. Mira, ya Nieto dio la vuelta por acá. Dio la vuelta, está todo limpio. Un husky hermoso. Qué cosa más bonita.
Sí. Son Y cosas así que... mil cosas, mira. Así mil cosas. De repente pasar el 31 de diciembre allá, el 24 de diciembre, y la gente que me da cierta tristeza, ¿no? Recordar tanta gente con tanta esperanza y nos veían, civiles, militares, y me preguntaban, Jorge, ¿tú eres oficial? No, no, ¿pero qué haces aquí? Soy civil, ¿pero cómo tú eres civil? Siento que es mi lugar, tengo que estar aquí. Y la cena y el compartir con el lado humano, ¿no? El compartir con los oficiales y las familias y tantas cosas que me vienen a la mente, pero soy incapaz de decir una sola porque es como si llegasen todos los recuerdos de golpe, ¿no? Y Yo dentro de esa recuerdo con pena. situación ¿No? ¿Ah? vivieron todo eso. Sí, Claro. sí, de todo. Yo recuerdo con el Marino Teis, ese era muy impulsivo el loquito. Cada cosa que pasaba en la plaza, él iba de frente. Ya cálmate, más despacio, ¿no? Lo tomamos como si yo fuese su hermano mayor, ¿no? Qué bello, man. Y conversamos mucho, conversamos mucho. Tuvimos un par de encontronazos que fueron resueltos muy pronto y bien. Pero son cosas del tipo de situación en el que estábamos todos metidos ahí. Impresionante. Es eso, ¿verdad? Y no me siento agobiado, solamente que me están pasando tantas cosas en este momento en mi cabeza que me es imposible detallar una. Y es revivir Como todo, buena, porque con- es ¿Mm? revivir todo eso que quizás no lo revives todos los días, pero entonces comenzamos a hablar y te viene una cosa, te acuerdas de otra, quizás la anécdota Sí, del perrito de Noel te trajo otros recuerdos más, esas navidades, ese como que sí, ese sentimiento, ¿sabes? De vivir eso en ese momento, en esas circunstancias con esa gente y después, no tanto eso, sino después cómo se desenvolvió todo, ¿sabes? Que también da un poco de nostalgia y uno dice, cónchale, vale, qué bonito hubiese sido que las cosas fuesen diferentes, pero bueno, es un tema, Jorge. Mira, aquí nos están escribiendo en los comentarios desde hace ujú, rato, nos están sí, saludando. Yo te voy a leer algunos comentarios por aquí. ok. Edgar siempre se conecta a ver los orígenes de la resistencia. Edgar, un saludo, buenas tardes, dice. Heisen también, Eva también nos manda saludos. Y dice Edgar por aquí, los jóvenes somos prueba viviente de la ideologización del sistema educativo. Es difícil sacarse la venda, pero no es imposible. Y luego dice Jacqueline Riera. Saludos, Jacqueline. Mi mamá. Ay, por favor, hola, Jacqueline. Qué belleza, con razón que mira lo que me pone. Ayer, hoy y siempre orgullosa de ti, hijo. Gracias a Ais por darle voz a Jorge y sus vivencias y su pensamiento. Gracias a ti por vernos y por criar a ese hijo tan valiente y responsable. Heisen dice, bueno, Heisen también está aquí saludándonos, capitalismo popular bueno, es un personaje de la MUD. Y más abajo, Edgar nos dice que el chavismo ha querido borrar los hechos de Plaza Altamira. Por eso estos contenidos son muy importantes. Y aquí voy a un tema, es que no es nada más el chavismo, es que vamos a ver, los muderos también lo han querido hacer y toda esta gente de la falsa oposición, que no es nada más el chavismo que lo ha intentado borrar, porque entiéndase que la casta política de un lado y de otro, rojos y azules, estuvieron involucrados en la negociación que hicieron para darlos a ellos como fichas de cambio y Jorge es una prueba viviente de ello. O sea, que no es nada más el Es así. chavismo, el tema es más profundo y que cómo se desarrollaron las cosas para Jorge, o sea, no hay nadie con más legitimidad que Jorge para ratificar lo que estoy diciendo, que fueron fichas de cambio de una casta política que estaba velando única y exclusivamente por sus intereses y no por los de la nación y por los de esas personas que estaban allí. Porque siendo otros responsables, no permiten que hubiesen hecho con personas como Jorge, Ronald y demás lo que hicieron. Jorge, bueno, vamos a ir cerrando el programa y aquí justamente, mira, cae el comentario de Edgar y para cerrar el programa, Sí. ¿cómo fue vivir esa traición? La traición de la casta política, cuando tú dijiste, cónchale, mira, ya negociaron, o sea, ya está. No me Yo quieren. recuerdo la fecha con días de error, ¿no? Mediados de agosto de 2003, mesa de negociación de acuerdos, Centro Carter, la Viria, la OEA, todos sentados queriendo agradar a un criminal, como Hugo Chávez, porque son todos de origen castrista, todos queriendo agradar a Chávez.
Entonces ofrecieron la cabeza de cualquier tipo de personaje u organización que atentara contra los valores democráticos de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Parece un esquema, un discurso escrito por el chavismo, no, pero lo decía la oposición. Entonces, el camino democrático, la senda democrática que se eligió, por un lado, llevó al país hasta donde estamos ahora. Una sucesión de fraudes electorales, una destrucción total del país, que no voy a entrar en detalles porque son horas de describir la destrucción de Venezuela. Y ofrecieron nuestra cabeza, básicamente como eso. Posteriormente a esa fecha de agosto de 2003, sucedieron más hechos de secuestro, torturas, el mío propio, procesos judiciales. Ya en marzo del año 2003 tuvimos cuando Dulce Bravo la desapareció el gobierno por 3 o 4 días en una sede clandestina de inteligencia. Dulce Bravo, que era una gran amiga y colaboradora de nuestro hermano y amigo, que en paz descanse, Vasco da Costa. Desde aquí unas palabras a Anita y a la familia de Vasco, que los recuerdo siempre mucho, y sus charlas y sus enseñanzas. Volviendo al punto, sí, la tradición política la vimos de manera consciente. Recuerdo que estaba con el general González, no recuerdo quién más estaba. Estábamos viendo la noticia y, bueno, general, nos entregaron. ¿A dónde carajo vamos a ir? disculpa la expresión, porque eso fue lo que nos salió de nos entregaron. Nos entregaron, ¿para dónde nos vamos? ¿O qué vamos a hacer? Ya era un hecho. Había que asumirlo con cierto cinismo, es algo que se esperaba, con cierto miedo, porque es lógico. Mi pellejo me gusta tenerlo sano porque me cubre los huesos, está mi pellejo en juego, como hay muchos otros. Y con el realismo que indicaba la situación. A partir de esa fecha, de agosto de 2003, se inició en el país el proceso de legitimación constante de la revolución vía electoral y vía fraude electoral, con concesión de algunas cuotas de poder para los partidos políticos de oposición para que se viera bonita la jugada, porque es necesario para esa revolución tener una oposición como esta. Y en lo personal, en aquel tiempo estuve como 3 semanas sin asomar la cabeza, cambiando de apariencia, porque así estamos casi todos. La amenaza fue grave para nosotros en esos primeros días. Fueron 3 semanas de estar oculto en diferentes sitios, cambiar de móviles, todo lo que hay que hacer en esos casos para evitar algún tipo de persecución, lo más que se pueda. Pero, bueno, la tradición política, me duele mi pellejo, pero me duele más el país. La tradición política llevó a que perdiésemos el país y, sin temor a equivocarme, el mundo actual es como es en gran parte por no haber parado la locura criminal del chavismo en su momento. Un ingrediente fundamental de este desorden mundial ha sido el financiamiento de muchas iniciativas criminales a través de dinero proveniente de corrupción, de narcotráfico o el petróleo, como arma de disuasión entre intercambio de energía por tiranía. Los países islámicos, que son bienvenidos en cortes de derechos humanos, en comités de derechos humanos, cuando nos violan constantemente en su país, todo por el intercambio de energía por tiranía a nivel mundial. Sin temor a equivocarme, el mundo podría ser muy diferente de haber tenido éxito nosotros en Altamira, sumando eso, otra serie de iniciativas que fueron algo paralelas. Hasta ese nivel llega mi conciencia de entender el daño que nos han hecho como nación y como humanidad. Como más allá de lo que sufrí yo, más allá de lo que mi familia, más allá de lo que de algunos amigos, ¿no? El daño global que estamos sufriendo gracias a ese tipo de factores, ese tipo de personajes colaboracionistas que hay en todos lados del mundo. Pero en el caso nuestro nos pega directamente. Y que eso también se ve reflejado, nosotros lo podemos decir con total seguridad y con experiencia completa porque lo vivimos día a día aquí en España.
cómo el chavismo penetró tanto en países, o sea, se expandió tanto en la región, pero es que también en este lado del mundo. Y nosotros aquí, bueno, ya lo estamos sintiendo hasta en el bolsillo. Bueno, el foro de Sao Paulo fue detectado y explicado hace muchos años y mucha gente no ha querido entender el alcance de lo que es el foro de Sao Paulo. Eso sería para otro programa o una intervención entre varios, ¿no? Lo podemos hacer, es muy interesante explicar eso, la expansión del foro de Sao Paulo. Sí, el nacimiento, la función y la expansión no es otra cosa que una guarida de narcotraficantes comunistas que a la caída del muro de Berlín se encontraron sin financiamiento soviético y tenían que buscar la manera de sobrevivir mientras tomaban el poder. Y en muchos sitios, sobre todo en Venezuela, que está el caso puntual, se planteaban la toma del poder a la antigua vía por la revolución violenta y armada o la vía electoral. Y se dio algo gracioso, porque en Venezuela, cuando se estaba planteando la estrategia a seguir por la izquierda, era Chávez, el grupo militar, de que quería la vía electoral. Los civiles, Maduro, Cilia, Frei Bernal, eran los maoístas que querían la vía de la revolución permanente. Da que pensar. Sí. Da que pensar. Mucho, de ahí mucho. en adelante, el foro de Sao Paulo, con las uniones islámicas, con la porquería que rige el mundo actualmente, son todos un solo grupo. Ahí está la receta del globalismo. Así es. Esto es un tema, es que nosotros aquí tenemos demasiado que hablar. Venezuela se presta para todo, o sea, para todo lo que son las conversaciones políticas está Venezuela, o sea, nosotros vamos, en todas partes tenemos algo que ver, porque bueno, algo ha hecho el chavismo, algún tentáculo ha llegado, ha tocado en cualquier parte ahorita del mundo, lamentablemente. Mira, Jorge, yo estoy súper agradecida contigo. Los que nos están viendo, los que van a ver este programa, sepan que con Jorge creo que voy a tener más de una entrevista por estas conversaciones tan interesantes, pero una segura sí vamos a tener, una segunda conversación, porque Jorge, después que termina Plaza Altamira, Jorge no se va a su casa, como se fueron algunos, o no le da la oportunidad de salir del país antes de sufrir las consecuencias de la decisión valiente de dar la cara por Venezuela. Y a Jorge lo llevan preso y duró varios años preso. Y vamos, que no la pasó nada bien. Creo que tú fuiste uno de los que peor la pasó, si no estoy equivocada. Estuviste entre 7 y 9 años preso. No, hay un error. Yo estuve en todo el proceso de privación de libertad un año aproximadamente. Tuve una condena por un juicio montado con una experiencia falsa, una evidencia falsa, una condena de casi 5 años. O sea, y si bien lo que yo viví fue muy duro, no solamente la noche de secuestro y tortura, sino lo que vino después, el lado humano, el lado físico, todo. Hubo gente que le ha pasado mucho peor. En aquellos años no se torturaba ni en la escuela, ni en la escala, ni en las formas que se tortura ahora en Venezuela. Que existía una tortura sistemática y muchas veces fuera del sistema policial, sí, ahora es peor, sí, pero esto no empezó con Maduro. No. Que hay mucha gente a nivel allá y internacional que Maduro es culpable. No, esto lo hizo frecuente Chávez. Maduro lo que hizo fue democratizar torturas para todo por igual. Y básicamente. Torturas puntuales a cada uno de acuerdo al grado. Aquí yo quiero hacer también quiero llamar a conciencia a la gente, otro recordatorio más de cómo ha usado la casta política a figuras como lo fueron ustedes y como lo fue Oscar Pérez en su momento, como lo fueron los chamos del 2014, que los vendieron a todos como fichas de cambio sin importar las consecuencias. Y hoy tú estás en libertad, gracias a Dios, estás en un país libre donde puedes hacer tu vida, pero hay otros que no, como el caso de los 3 policías metropolitanos que siguen presos y que les metieron unas pruebas ahí, unas vainas súper chimbas que no tenían nada que ver, pero ellos siguen hasta el día de hoy presos. Aparte el caso de los comisarios Guevara, los casos de Rolando Otoniel y Juan Bautista Guevara, Jacqueline Sandoval es mi abogada, yo tuve acceso a esos expedientes. Es una locura lo que han hecho con ellos. Es una barbaridad. Una locura criminal. Y además parece que hasta ya cumplieron la condena. Yo no lo digo con seguridad porque no tengo el papel en la mano, pero ellos ya cumplieron la condena que tenían que cumplir por los supuestos delitos, que incluso el 6CPC dijo que ellos no habían disparado. El mismo 6CPC sacó el informe.
Y todavía siguen presos. Y lo peor es que los pasaron a una cárcel común con delincuentes comunes súper violentos. Y que bueno, ya tú sabes cómo son las cosas en las cárceles venezolanas, ¿no? Y que cada vez le deterioran las condiciones a ellos y a su familia, porque de paso los pasaron al estado Lara, si no me equivoco, creo que están en Barquisimeto ahora. Y sus familias creo que son de Caracas, de la parte de esas, de lo que es la ciudad, pues la capital, cerca de Caracas, y para trasladarse y tal, es todo un lío, o sea, que le complican la vida a la gente, o sea, no es posible que esos policías no hayan podido pasar ni una Navidad con sus hijos, qué injusto, ¿sabes? Qué injusto, y ahí está la casta política, liberando supuestos presos políticos, que de presos nada, son unos sinvergüenzas. Y también está el caso, y es que yo siempre lo nombro porque yo tengo una cosa que es que yo no puedo dejar de nombrar al capitán Juan Carlos Caguaripano, que lo vendió un alcalde de la falsa oposición y que hoy sigue preso por un sinvergüenza que los ha usado a todos como fichas de cambio. Entonces, son cosas que a mí me enerva la sangre, me altero y demás, porque no es justo que personas como el capitán Juan Carlos Caguaripano, que sigue con vida, pero que lamentablemente está en una situación que, cónchale, parte el alma, como esos 3 policías metropolitanos, como cualquier otro preso político que siga allí, como las personas que ya no lo pueden contar, Acosta Arévalo, Oscar Pérez, Pimentel, los que estuvieron todos en el Junquito, esa muchacha que estaba embarazada, ¿sabes? Son... En el año 2004 hubo 2 muertes de 2 personas de diversa, con diverso grado de cercanía. El 2 de septiembre de 2004 asesinan a Germán Delgado. Germán Delgado yo lo conocí en Plaza Altamira. Él era el escolta del general González González. Cuando el general González González pasa a clandestinidad, Germán empieza a trabajar con Patricia Poleo como escolta y lo secuestraron. Y los informes médicos forenses indican que él no murió del balazo que le apareció de fusil en un costado y en los riñones, sino que había muerto mucho antes. Entonces uno vio el cuerpo de él, vio las fracturas de tibia, vio la fractura de tabique, vio el pómulo y parte de la sien fracturada, deformada por los golpes, y se da cuenta que los disparos son para simular el enfrentamiento. Luego está en producto de las investigaciones, entre comillas, del caso Anderson, cuando mataron a Juan Carlos Sánchez. Lo secuestraron, se les fue una vez, lo revivieron, se les fue otra vez, lo revivieron, se les fue por tercera vez y no volvió. Y todo contado por uno de los Guevara que estaba en la celda al lado. Y entonces a Juan Carlos Sánchez lo matan en la discípula, ahora se viene en el helicoide, y hacen aparecer un enfrentamiento en el estado de Lara. Y trasladan hasta el año 2004. El capitán Caguaripano. Nos criamos juntos casi. Cosas de esas familias grandes. Puedo decir que fue mi primo, fuimos primos de crianza. Y la última vez que pude verlo fue en el año 2012. Nos sentamos a conversar, a tomar un café, teníamos contacto ocasional. Un par de ocasiones en Plaza Altamira, él me llamó para saludar y conversamos. Y, no es fácil, no es fácil. Y no es fácil hablar de Juan Carlos. No. Ese caso de él yo lo he seguido así de cerca, que a mí me conmueve un montón, por eso es que yo no dejo de nombrarlo, ¿sabes? Y, sí. Duro. Mira, a mí me mandaron una foto de Juan Carlos. Me mandaron una foto de Juan Carlos con Nixon Moreno. Nixon Moreno es un hombre de bandera roja. Se fue de bandera roja, pero su origen es ahí. Es un hombre cuyo odio a Tarek El Aissami en Mérida es por un asunto de unas elecciones universitarias de 1999, que es cuando Nixon forma el Movimiento 13. Pero las ideas son las mismas. Sí. Cuando me envían esa foto de mi primo de crianza, del capitán Caguaripano, con Nixon Moreno, yo hice fue, coño, yo no puedo echarle toda la culpa a Ocariz. Y no estoy defendiendo. Yo dejo ese tema hasta ahí. Es fuerte, pero la cosa es que fue. Sí. Y la cosa es cómo se dieron las formas, o sea, la forma en cómo hicieron las cosas y que pudo haber sido de otra forma. Hay mucha responsabilidad de los actores políticos, mucha responsabilidad. En todos los casos, en todos, porque eso no es el único, pero que en todos tienen mucha responsabilidad. Y bueno, Jorge, muchísimas gracias por
darme esta entrevista. Bueno, que no es una entrevista, es un conversatorio. Espero tenerte pronto para hablar ya de qué es ser preso político en Venezuela. Pero de verdad preso político en Venezuela, porque una cosa es lo que cuentan por ahí algunos que hacían ejercicio en la cárcel de Ramo Verde y otra cosa es lo que vivieron ustedes, que es diferente. Sí, porque es que... Ya conversaremos para la próxima oportunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver. Saludos a los que han estado activos, Heisen, Edgar, Jacqueline, por Dios, que gracias por estar aquí con nosotros. Eva, un abrazo. Y pues, que quede para los venezolanos el tema más fuerte que creo yo ha sido el del programa, el tema de la traición política, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, de entender el fenómeno venezolano y de entender los procesos que tenemos que atravesar, dónde estamos y hacia dónde queremos ir para ver si en algún momento logramos salir de esta situación. Me despido y pues no me queda más que decirles que viva Venezuela. Y pronto, en algún momento, saldremos de esto y estoy segura que tendremos una nación grande. Muchísimas gracias, Jorge. Ya me despido de todos. Estamos en contacto hasta el próximo episodio. Bye, bye. Anunciamos que nos declaramos en desobediencia legítima y desconocemos al régimen actual. Hacemos un llamado a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional